tiene algunas connotaciones un poco distintas a la arqueología que usualmente la gente ve que se desarrolla en tierra. En territorio marino tienen unas connotaciones un poco distintas. Hablaré posteriormente de un breve recorrido por la historia de la investigación portuaria en arqueología. Luego pasaré a hablar de la geoarqueología portuaria y posteriormente sobre las aproximaciones en este campo, las aproximaciones de campo y las aproximaciones de laboratorio para dar cuenta del hecho portuario, finalmente con una breve discusión. Entonces, pues primero mencionarles que el patrimonio cultural sumergido pertenece a ambientes portuarios o liminales. Este patrimonio cultural sumergido, según la Convención de la UNESCO, es un patrimonio que se encuentra tanto en mares, en ríos, en lagunas, pero también en estos ambientes liminales que son ya entre los contactos entre la tierra y el mar. En estos espacios vamos a encontrar mucho de todo lo que son los puertos antiguos. Los puertos antiguos, como vemos acá en las imágenes, en algunas partes en el Mediterráneo Oriental, y algunos trabajos que encontramos de algunas cuencas portuarias, como es la imagen de abajo de 3 naufragios que se encuentran en Francia. Pero bueno, ¿qué es lo que entendemos nosotros por puerto? Cuando nosotros hablamos de un puerto, usualmente se nos viene a la cabeza la imagen que tengo de fondo y es un área destinada a operaciones económicas, de tanto de carga como descarga de mercancías en circuitos internacionales de comercio. Para realizar estas operaciones portuarias, se necesita una serie de espacios destinados para las labores, para la carga, la descarga, toda la operación. Sin embargo, esta idea de puerto, que como la vemos hoy día, antes en la antigüedad era muy distinto. Ya digamos que Vitruvio en la antigüedad ya nos mencionaba qué eran los puertos y pues para él los puertos eran espacios donde se prestaban como el espacio necesario para resguardar las naves, las embarcaciones de vientos y de mareas. Pero esta idea, que a pesar de que sí es muy recurrente, tanto en época medieval como ya en la época moderna, entendiendo época moderna, siglo XVI en adelante, vemos que empiezan a haber una serie de disposiciones y estos espacios portuarios, estos puertos antiguos empiezan a tener otras connotaciones ya donde se desarrolla no solo el comercio, sino una serie de preceptos sociales, políticos, sociológicos, religiosos. Entonces ya el puerto no se debe entender solo como un espacio donde se desarrollan estas actividades económicas, sino donde la sociedad de una ciudad portuaria va a desarrollar su propia vida con todas las connotaciones que tiene, ¿cierto? Entonces, bueno, cuando nosotros estamos desarrollando estos trabajos en la arqueología subacuática, tiene algunas problemáticas. Primero, quiero traer estas imágenes porque usualmente cuando alguien escucha de arqueología subacuática se le viene a la cabeza un montón de imágenes que son bastante erróneas. Primero, a la gente piensa mucho con Jack Sparrow y Piratas del Caribe y que entonces, bueno, a pesar de que se buscan naufragios y todo esto, estas ideas y estas películas han dado una idea totalmente distinta de lo que fue la navegación. De hecho, lo que representan en estas películas no tiene nada que ver en muchos casos con la historia marítima de las sociedades. Y otra de las cosas que piensa la gente cuando se habla de arqueología subacuática es con los supuestos tesoros que muchas veces son comerciados ilegalmente por estos personajes, por estos cazadores de tesoro, que lo que hacen es destruir los contextos, los sitios arqueológicos para un usufructo económico para ellos nada más y para las empresas que les dan la financiación. En ese sentido, lo que ellos buscan es el oro, la plata, las perlas, pero todo alrededor de los sitios arqueológicos, toda esa información que nos ofrece la arqueología, pues se pierde porque ellos van es por el oro, nada más. Entonces, esto es una idea errónea que esto no es lo que es la arqueología y la arqueología subacuática.
¿Qué es la arqueología subacuática? Pues la arqueología subacuática es una rama de la arqueología que se encarga de averiguar, de indagar, de investigar, pues primero las sociedades marítimas del pasado y también del presente. En estas sociedades marítimas, nos interesa indagar mucho sobre cómo vivieron las personas del mar, cómo se desarrollaron sus actividades diarias, cómo se desarrolló la navegación en la antigüedad, cómo se desarrolló estos espacios acuáticos, como es el caso de los puertos. Y para eso nosotros tenemos una serie de métodos y de técnicas que pasan desde la geofísica, de la geoarqueología, de los estudios históricos sobre la reconstrucción de rutas de navegación, la reconstrucción del comercio en la antigüedad, y a partir de eso se realizan ya a partir de eso una serie de, o ya sean excavaciones y recuperación del material. La idea es que todo esto nos dé cuenta, como les vengo diciendo, de las actividades en la antigüedad, en la relación del ser humano con el mar, pero más del mar con todos los recursos acuáticos, entonces tanto ríos, lagunas y obviamente los mares. Entonces nosotros lo que hacemos es estos contextos arqueológicos, estos grandes sitios, como son naufragios o como son algunos elementos que están debajo del mar, nosotros tenemos una serie de herramientas para trabajarlos y para dar a conocer y divulgar todo este conocimiento, pero a partir de estos objetos que encontramos en los lechos marinos y darles un contexto histórico para dar a entender cómo han sido todos esos procesos de humanos en relación con estos ambientes acuáticos. Entonces, para pasar a hablar sobre la investigación en los puertos, existe una rama en la arqueología subacuática que se encarga de este estudio, que es la arqueología portuaria. Sin embargo, bueno, para que un contexto un poco de la imagen una pintura del siglo XVII del puerto de Sevilla, que aquí nos ilustra muy bien el tipo de embarcaciones que se utilizaban en la época, los espacios utilizados para el comercio, pero también los espacios religiosos, los espacios de vivienda. Estas ciudades portuarias desarrollan un montón de elementos y esta pintura pues devela esto. Sin embargo, estos estudios portuarios, pues los estudios portuarios son de vieja data. Si queremos irnos muy atrás, tenemos una primera fase de estudios portuarios que pues, se denomina los viajeros y los sabios del siglo XVI y XIX. Estos primeros estudios portuarios, ¿qué se encargaban? Pues lo que hacían era simplemente unas descripciones de las personas que viajaban por Europa oriental y por el Mediterráneo oriental y occidental, y hacían una serie de descripciones y, como en este caso, una serie de planteamientos de lo que fueron antiguos puertos. Esta imagen que se muestra acá es una imagen del siglo XVI y es una recreación de lo que un viajero creía que fue el antiguo puerto romano, que se llamó Portus. Este puerto fue el puerto imperial donde llegó todo el comercio romano de todos los asentamientos de todo el Mediterráneo. Es muy interesante la forma en que él lo reconstruye, es una idealización. Nunca fue verdaderamente así, sí tienen cosas que fueron así, pero más adelante volveremos sobre este sitio. Eh, entonces, pues, después estos trabajos consistían en sí, en diarios de los viajeros, de las descripciones que ellos realizaban y todo esto. Posteriormente vamos a tener una nueva fase, que es antes de la Segunda Guerra Mundial, y que también va a coincidir en parte con los inicios de la arqueología subacuática. Esta fase se empieza en 1850 y va hasta 1930. Estos son los primeros reconocimientos que se empiezan a utilizar topografía para hacer levantamientos de las antiguas ruinas. Y aquí lo que pueden ver también, este es un plano de 1890, es un levantamiento topográfico de lo que fue Portus, el puerto que les vengo diciendo, el puerto romano imperial. Estos trabajos son muy interesantes porque primero empiezan a utilizar la topografía para los levantamientos arquitectónicos y segundo, que empiezan a realizarse los primeros trabajos de arqueología y empiezan a ver una serie de elementos muy interesantes. Uno de ellos va a ser la incursión de la fotografía aérea.
y el francés Antoine Poidevard empieza a realizar en los vuelos, empieza a realizar fotografías para identificar las estructuras sumergidas de los puertos antiguos. En este caso, la imagen que pueden ver al costado derecho es una parte de lo que queda del puerto antiguo de Tiro, que queda en el Mediterráneo Oriental, más arriba de Israel. Este fue un puerto más o menos que empezó más o menos a funcionar como el del 2000 antes de Cristo aproximadamente. Y lo que se encuentran son una serie de elementos sumergidos que la fotografía aérea está empezando a detectar. Entonces, esto va a dar una serie de elementos muy interesantes, pues porque muchos de los puertos en la antigüedad hoy día se encuentran sumergidos, especialmente en el Mediterráneo. Hay una serie de connotaciones geológicas y algunos eventos como los tsunamis que han hecho que mucha parte de esos antiguos puertos hoy día estén debajo del agua. Ya volveré sobre eso. Ya se encuentra una tercera fase, que es una fase que empieza con la posguerra desde 1941, y hay un elemento muy importante que va a ser el desarrollo del buceo autónomo a partir del equipo Scuba. La foto de la izquierda es una arqueóloga, es una pionera que se llamó Honor Frost, y ella empezó a hacer prácticamente los primeros estudios de arqueología portuaria en el Mediterráneo. Ella lo que hacía era, lo que empezó a hacer, que fue novedoso en su momento, fue coger todos las técnicas de registro que se utilizaban en tierra y las empezó a aplicar en el agua. Entonces aquí lo que vemos es que ella está realizando una serie de registros de los dibujos de antiguas estructuras de puertos en el Mediterráneo. Eh, Posteriormente a esta fase, a esta tercera fase, luego encontramos una serie de estudios que empiezan en 1970 hasta la actualidad, y son grandes estudios que se empiezan a ver influenciados por distintas ramas de las ciencias. Muy especialmente va a ser la geología, que va a dar pie para crear este campo de la geoarqueología, para dar cuenta de todos estos procesos de cambios y cómo los seres humanos afectaron las cuencas portuarias, pero también cómo la naturaleza condicionó y cómo los seres humanos desarrollaron respuestas a los límites que le ponía la naturaleza, en este caso el mar. Esta imagen que pueden ver acá es el puerto antiguo de Keisaria Marítima, es el puerto que mandó a construir Herodes Antipas, es un puerto romano que se encuentra en Israel. Esto es una de las grandes obras de la antigüedad. Si se dan cuenta, el puerto en sí es un puerto que da al mar abierto, y lo que realizan los romanos en este momento es una serie de estructuras. Todo esto que se ve en oscuro son una serie de estructuras para asegurar, de rompeolas, para asegurar la entrada por los canales de las embarcaciones al puerto. El puerto, buena parte se encuentra hoy día sumergido porque en la antigüedad ocurrió un tsunami que lo enterró. Buena parte, prácticamente un 60% se encuentra debajo del agua. Estos trabajos empezaron a utilizar varias herramientas, desde la geociencia, como les comentaba, y empezaron a realizar construcciones. Esto sería una idealización de lo que pudo ser ese antiguo puerto romano de Keisaria Marítima. Como se puede ver, hay una serie todas estas estructuras son las que se encuentran en oscuro en la anterior imagen, en la anterior fotografía aérea, que obviamente lo que se encuentran son las cimentaciones, que es lo que han trabajado los arqueólogos a partir de las excavaciones de diferentes elementos, porque un puerto pues tiene sus astilleros, tiene sus almacenes, tiene templos, los faros, una serie de elementos que hoy día se pueden observar desde el trabajo arqueológico. Otro de los trabajos muy importantes de esta fase, y hoy día continúan todavía los trabajos y que vengo mencionando mucho, es el trabajo en Portus. Lo que encuentran acá es la imagen de lo que quedó del puerto, de una de la primer cuenca portuaria. Este puerto era un puerto que eran tres cuencas portuarias. Este que vemos acá es la cuenca de Trájano.
Y lo interesante es que hoy día es un lago. En las anteriores imágenes que les mostraba, si se pudieron dar cuenta, todo esto alrededor, o sea, todo esto era mar. Hoy día, por la progradación costera, que es un evento que ocurre muchísimo en esta parte del Mediterráneo, la costa se ha separado prácticamente más de 15 kilómetros. Lo que encontramos hoy día entonces es la cuenca de Trájano y el canale romano, que esto es una construcción artificial hecha por los romanos para conectar el puerto con el Tíber para conducir las embarcaciones con el comercio hacia Roma. Aquí se ha trabajado muchísimo un montón de elementos, desde prácticas desde la magnetometría, con GPR, se han realizado reconstrucciones, excavaciones en sitios particulares que hoy día se encuentran enterrados. Por ejemplo, aquí lo que podemos ver en la imagen del costado izquierdo es lo que coincidiría con los almacenes para las embarcaciones romanas. Y al costado derecho es una reconstrucción de los diferentes espacios portuarios, los fosos, la dársena, las termas, los templos y la cuenca como tal. Entonces, ya para entrar en materia con lo que les vengo comentando, la arqueología portuaria ha utilizado mucho los estudios geoarqueológicos. Y la geoarqueología, con todas estas ciencias de la Tierra, han dado pie para indagar primero cómo ha sido la evolución del paisaje. Por lo que les digo, muchos de los paisajes como fueron en la antigüedad, hoy día prácticamente en algunos casos están debajo de la tierra o debajo del agua, ya no se ven. Y esto ha servido para poder, primero, delimitar dónde quedaban las antiguas cuencas portuarias y segundo, cómo ha sido toda esa transformación tanto de los seres humanos como de la misma naturaleza. Para eso hay una serie de indicadores y de estudios y de diferentes tipos de aproximaciones. Pero entonces antes de eso, nosotros tenemos que identificar una serie de contextos arqueológicos. Con contextos son diferentes conjuntos de elementos que nos van a dar pie para entender ese hecho portuario en la antigüedad. En este tipo de contextos vamos a encontrar los contextos emergidos, que se caracterizan por ser los almacenes, las atarazanas, astilleros, diferentes tipos de servicio, los faros, servicios administrativos, servicios de culto y las murallas. Van a haber otro tipo de contextos que van a ser de contacto. Y estos tipos de contacto están en el espacio liminal de los puertos y son muelles, pasarelas y áreas de amarre. Y finalmente encontramos los contextos sumergidos. Estos contextos sumergidos necesariamente hacen parte de la cuenca portuaria y se encuentran en algunos casos hoy día en el lecho marino o en tierra dependiendo de la progradación costera. En este caso, pues lo que encontramos en contextos sumergidos van a ser los naufragios y las áreas de fondeadero, que eran áreas donde las embarcaciones paraban y en algunos casos se encuentra que los marinos arrojaban basuras por la borda y estos fondeaderos nos dan cuenta de todas esas basuras que los marinos en la antigüedad arrojaron, que es una información muy importante para dar cuenta de la vida a bordo de las sociedades marítimas en las embarcaciones. Entonces, para trabajar un puerto desde la geoarqueología, hay tres elementos esenciales. Está el contenedor de la cuenca portuaria, y el contenedor de la cuenca portuaria van a ser también los contextos emergidos. Nosotros encontramos todo, es lo que corresponde con la tierra, ¿cierto? Posteriormente, hay otro elemento que es el contenido sedimentario. Son todos los sedimentos, o sea, que se encuentra, es el lecho marino, todo el lecho marino. Y estos sedimentos van a ser muy importantes porque en los puertos, como son usualmente en muchos casos áreas cerradas, lo que se va a generar es una estratigrafía, tal como la encontramos nosotros en los trabajos geológicos en tierra. Entonces, en el lecho marino también se comporta, se va formando una estratigrafía
y los seres humanos también intervienen en esta estratigrafía y eso va a ser muy importante porque eso nos ofrece una información valiosísima para saber la transformación del paisaje portuario. Finalmente, encontramos uno de los elementos, es la columna de agua. En la columna de agua nos ofrece información muy importante, primero, sobre elementos contaminantes, pero también que ya sean por procesos de contaminación producidos por el ser humano, pero también la columna de agua nos va a permitir saber cómo se ha transformado el nivel del mar y cómo ese nivel del mar ha repercutido en el funcionamiento de esa cuenca portuaria. Ustedes saben que, por ejemplo, para una cuenca portuaria necesita una profundidad específica para que cierto tipo de embarcaciones pues, puedan realizar sus maniobras. Y en algunos momentos, cuando se empieza a colmatar la cuenca portuaria, pues eso va a ser un elemento muy importante porque no va a dejar hacer la actividad económica y en ese sentido esto se va a ver reflejado también en la columna de agua. Entonces, bueno, entonces hay, como les decía, hay aproximaciones, hay diferentes tipos de aproximaciones, hay unas aproximaciones de campo y hay unas aproximaciones de laboratorio. Las aproximaciones de campo son todas esas aproximaciones en las cuales nosotros como arqueólogos tenemos que desplazarnos al área y tenemos que realizar una serie de indagaciones en terreno. Las primeras pues van a ser de carácter geomorfológico y que nos van a dar pie para entender qué tipo de puerto es. La geomorfología va a ser muy importante porque en la antigüedad, de acuerdo a la geomorfología, se ubicaban los puertos. E incluso en algunos casos van a haber manuales en los cuales dice que de acuerdo a ciertos preceptos geomorfológicos se debe ubicar el puerto. En este caso encontramos tres tipos. Uno, el que se encuentra en el costado izquierdo de la parte superior, es un puerto excavado, es un área que es mar abierto y lo que se hizo ahí fue excavar. Se hizo una dársena totalmente artificial. Eso corresponde a un tipo de puerto que se llama cotón, que era realizado por los cartagineses. Este tipo específicamente, este sitio arqueológico se encuentra en Túnez, donde se encontraba uno de los puertos de la antigüedad pues, más impresionantes. Aquí la entrada a la dársena con los diferentes almacenes para las embarcaciones y para la hibernación. Esto que ven aquí es una recreación de lo que posiblemente fuese puerto. Al costado derecho y en la parte inferior lo que encontramos es unos puertos estuarinos que son naturales. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, lo que se ve, por ejemplo, en la imagen de derecha, es el puerto de Cartagena de Indias en Colombia, que una dársena natural, es una serie de estuarios, y lo que hace es que la geomorfología que presenta dio la importancia para que aquí se ubicara uno de los puertos más importantes durante la carrera de Indias. En este sentido, lo que se buscaba también los seres humanos es buscar estos espacios naturales donde no haya que realizar tantas transformaciones del espacio, aunque como se puede ver hoy día, lo que pasó es que sí se realizaron muchas transformaciones independientes de que fuera un área natural, de protección natural. Entonces, esta primera aproximación es la que se realiza en campo, identificando qué tipo de geomorfología presenta el área para poder identificar qué tipo de puerto estamos trabajando nosotros. Entonces, en este caso también es lo que les comentaba, las aproximaciones de campo nos permiten identificar varias cosas. Por ejemplo, en este caso, que es otra vez el puerto de Tiro, lo que podemos ver es una transformación muy grande. Aquí se formó un tómbolo. Antes el puerto era una isla, era esta isla que se encuentra aquí, que se puede ver en la imagen del costado izquierdo, y con los años lo que se fue formando fue este tómbolo y que posteriormente se urbanizó, pero el puerto quedaba sobre el costado de la isla. Esto a partir de la fotografía aérea y de la aproximación de campo nos permite identificar precisamente las estructuras antiguas.
Hay otro tipo de aproximaciones que realizamos en campo y es a partir de la geofísica marina. La geofísica marina nos permite identificar no solo los elementos que se encuentran en el lecho marino, enterrados o sobre él, sino también las transformaciones de ese lecho marino. Uno de los elementos que nos sirve para identificar eso es el perfilador de fondo marino que nos da cuenta de los elementos que se encuentran enterrados, pero también los diferentes estratos geológicos y humanos que se encuentran en el lecho. Otro de los elementos que utilizamos son los sonares de barrido lateral, que son muy usados actualmente para la identificación de naufragios antiguos. Son muy buenos para eso. Nosotros entonces con esto podemos realizar este tipo de modelaciones. Esto se realizó con un sonar de barrido lateral. Esto es en el puerto de Cartagena, en una bahía que se llama la Bahía de las Ánimas, y nos da cuenta varias cosas interesantes. Primero, las transformaciones del área, como en este caso, esto que ven en azul, es evento de un dragado que se realizó hace más o menos unos 6 años para que pudieran entrar embarcaciones de mayor calado a la bahía. Y otra que podemos ver son las profundidades. Las profundidades son muy importantes, como les decía anteriormente, porque son indicativas de qué tipo de embarcación podían transitar por el área en la antigüedad. Otra de las cosas que podemos ver, esto es una imagen que se tomó a partir de una prospección con perfilador de fondo marino, y lo que se encuentra en el recuadro rojo es una anomalía que puede llegar a ser de carácter arqueológico. Al parecer se está tratando de un pequeño naufragio que se encuentra debajo del lecho marino a una profundidad de 6,66 metros. Esta otra imagen acá, lo que podemos ver es también un resultado de la prospección mediante sonar de barrido lateral. Como les decía, el sonar nos demuestra también la conformación del fondo marino y los elementos que se encuentran sobre él. Aquí lo que se puede ver en la imagen de la derecha es el resultado de la imagen del sonar, del sonograma, y al costado izquierdo se hizo la verificación para ver qué tipo de anomalía era. Lo que se encontró es que era una boya de mar. Si se dan cuenta, la imagen es muy nítida, es muy perfecta con respecto a la realidad. Lo que se ve en el sonograma también en la parte de aquí de arriba es un pequeño parche coralífero que se encuentra en la zona. Esto se realizó en Providencia, en la isla de Providencia, en Colombia, en el Caribe colombiano. También tenemos otra serie de aproximaciones de campo que son para observar cómo se ha transformado y qué tanto ha cambiado el nivel relativo del mar. Esta imagen que se ve acá es del puerto de Marsella, del puerto romano de Marsella, y la imagen lo que se ve es un pilote de madera que se encontró. Y lo que se están dando cuenta aquí, esta parte de la línea punteada hacia abajo, es lo que indicaba lo que era el contacto del mar, el límite del mar. Cuando se ve esto en estos elementos como las maderas, se pegan una serie de organismos que van a invadir las maderas, y estos también son indicadores de cómo se ha transformado este nivel relativo del mar. Pero también una de las cosas que nos permite observar cómo se ha transformado el nivel del mar es a partir de la identificación. En este caso se trata, lo que están viendo acá son una serie de rocas que conformaban parte del muelle. También hay en el muelle romano en Marsella, y si se dan cuenta hay una pequeña erosión. Esta erosión que se ve aquí no es por el agua, sino por unos organismos también acuáticos que lo que hacen es que poco a poco van erosionando la roca. Estos organismos son importantes porque es que ellos solo viven en el agua. Entonces, si se dan cuenta, de ahí para arriba no se encuentran ese mismo tipo de, de transformaciones en la roca, y esto nos da pie para también indagar sobre ese cambio en el nivel relativo del mar. Posteriormente a esto, hay una serie de aproximaciones de laboratorio.
¿qué pasa con estas aproximaciones de laboratorio? Que si bien ya se encuentran ya en un establecimiento, en una universidad, en un centro de investigación, pues para obtener las muestras, pues necesariamente hay que hacer una primera aproximación a campo, que es de donde nosotros obtenemos todas las muestras para esto. Y una de las cosas más importantes va a ser la sedimentología. Nosotros utilizamos mucho lo que son los sondeos geotécnicos para dar cuenta a partir de la granulometría, de los cambios en los suelos, el material arqueológico que sale en las diferentes capas, cómo se ha transformado el espacio portuario. En este caso, esto es un trabajo que se hizo, el señor lo que está haciendo, realizando el sondeo geotécnico, es en una antigua área que fue un puerto, pero que hoy día por la progradación se encuentra en tierra. Nosotros obtenemos estos sedimentos y a partir de los sedimentos se empieza a realizar diferentes tipos de acercamiento que nos van a dar cuenta muy interesante cómo se ha transformado, qué tipo de ambiente se encontraba en la antigüedad y qué tipo de acción se realizaba en ese espacio, pero también cómo el ser humano viene presionando la naturaleza hasta la antigüedad. Entonces, una de las cosas que podemos ver aquí es en esta imagen, el resultado de un trabajo que se hizo mediante una serie de sondeos geotécnicos en el antiguo puerto de Sidón, que se encuentra localizado en el Mediterráneo Oriental. Aquí lo que se puede ver en la columna que se extrajo son varias cosas. Primero, son las diferentes, como la dinámica que hubo en ese puerto desde el 2700 antes de Cristo hasta la actualidad. Entonces, sí se puede ver ahí, lo que se observa es ese mismo lecho marino, lo que fue ese lecho marino, tuvo diferentes periodos. Y cada periodo hace referencia a un tipo de sociedad muy específico, a un tipo de comercio muy específico y a un tipo de paisaje muy específico. Otra de las cosas que nos muestra también es que habían diferentes, cuando empiezan los seres humanos a construir elementos portuarios, van a haber una serie de elementos que nosotros lo vamos a encontrar en la sedimentología. Y esto es, por ejemplo, los problemas de la polución y los problemas que se encuentran por contaminación por el tráfico de metales en la antigüedad. Entonces, lo que se encuentran son en algunos momentos grandes niveles de contaminación en el agua que van a dejar sus huellas en estos sedimentos que podemos ver desde los estudios sedimentológicos y desde los estudios geoquímicos. Lo que les decía también, lo de la presión humana. Este trabajo se complementó, este es un trabajo del 2015, y aquí se utilizaron sondeos geotécnicos también, muy importantes los sondeos geotécnicos, y se hicieron varios, en el puerto de Beirut, en el puerto de Sidón y en el puerto de Tiro, todos en el Mediterráneo Oriental. Estos puertos, entonces, si observan en la imagen, acá dan cuenta de las diferentes transformaciones que tuvo, las diferentes etapas y fases que se desarrollaron en esos puertos. Y cómo también los sedimentos marinos, el tipo de lecho, la transformación de ese lecho, ya sea de arenoso, arcilloso, nos da cuenta de del tipo de actividad y de la frecuencia de esa actividad. Usualmente en los puertos antiguos, cuando encontramos mucha preponderancia de suelos arenosos, es y algunos elementos de tierra, lo que encontramos es que son las aperturas, las primeras incidencias del ser humano en las antiguas cuencas portuarias. Comercios muy de baja escala, de una escala muy menor, pero posteriormente empezamos a encontrar una serie de suelos de unos sedimentos marinos más arcillosos, mucho más fango, y estos fangos son producto de una actividad en una gran escala. Hay un gran movimiento, nos da cuenta de un gran movimiento portuario, de un gran movimiento de embarcaciones, que lo que hace el movimiento de estas embarcaciones es de que los suelos no se puedan consolidar totalmente dejando este tipo de fangos. Entonces, esto es lo que nos está mostrando la gráfica. También estos estudios a partir de los sedimentos nos ayudan a hacer indagaciones muy interesantes, como en este caso, en el canal romano, esto se encuentra en Portus, y esto es una modelación muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de los sedimentos se logró identificar
cuáles fueron los momentos en que los romanos empezaron a utilizar el canal, pero a partir de la identificación de las profundidades del lecho marino utilizada en la época de los romanos, dio pie para hacer esta modelación a partir de 4 embarcaciones, de 4 naufragios que posiblemente pudieron haber transitado por ese canal. Lo que les decía, en las profundidades, dependiendo de la profundidad del canal, nos va a dar cuenta también qué tipo de embarcación se podía utilizar y transitar el área. Entonces, al reconstruir esto a partir de las columnas sedimentarias, nos va a dar pie para poder modelar y proponer qué tipo de embarcaciones utilizaron, como en este caso los romanos, para poder, para poder transitar por el área. No todas las embarcaciones, dependiendo de su calado, van a poder transitar la misma área. Este canal tampoco tenía una gran profundidad, entonces eran embarcaciones menores las que transitaban por acá, con su destino del puerto de Trajano hacia la ciudad de Roma. Otra de las cosas muy importantes que se encuentran es a partir de los estudios de los ostrácodos y los estudios malacológicos. La malacología es muy importante porque estos organismos nos dan cuenta de las transformaciones, si fue primero un área lagunar, si fue primero un área estuarina, si se transformó posteriormente, cuál es el impacto de los seres humanos, qué tipo de impactos se encuentran ahí, si hay polución, si hay desechos que están contaminando el área, como en el caso de estas primeras sociedades que empezaron a intercambiar metales como el bronce, van los sedimentos y estos organismos, estas conchas y estos ostrácodos, nos van a dar cuenta de esta transformación y cómo se vivió en esa época en esa cuenca portuaria. Entonces aquí lo que encontramos en esta gráfica circular es un área de que este es el puerto es una imagen que representa el ciclo de vida del puerto de Tiro. En un primer, sí, en un primer momento que era un puerto lagunar y posteriormente se empezaron a construir una serie de estructuras artificiales en el momento en que el comercio empezó a aumentar y se empieza a dar cuenta cómo los organismos empiezan a transformarse. Empiezan a llegar otro tipo de organismos, empiezan a reproducir otro tipo de organismos, de otro tipo de conchas, otro tipo de moluscos, que nos da cuenta de esa transformación. Pero posteriormente también cómo en esa actividad portuaria va a ir descendiendo a partir de una serie de elementos como producto de los tsunamis. Entonces, lo que les decía acá con la bioestratigrafía, a partir del análisis de la identificación, lo que nosotros realizamos aquí en estos estudios es a partir de las columnas sedimentarias que se toman, se empiezan a identificar el tipo de suelos, el tipo de material arqueológico y el tipo de especies el tipo de especies de esos materiales malacológicos que se están encontrando en los diferentes estratos. Lo que les decía, cada especie da cuenta de un tipo, de un hábitat muy específico y eso nos da cuenta también para dar pie, para interpretar qué tipo de ambiente portuario se encuentra en el momento de su uso. Entonces, nosotros, lo que les comentaba ahorita, no todas estas especies no se dan las mismas especies en las mismas condiciones, sino que dependiendo del tipo de condiciones, y aquí va a ser muy importante la transformación de los seres humanos, se va a dar cuenta uno en estas columnas sedimentarias, cómo los diferentes moluscos, las diferentes conchas dan cuenta de esos cambios paisajísticos en el área, que solo los podemos ver en algunos casos cuando realizamos estos sedimentos. O sea, si nosotros no tenemos estos sedimentos, difícilmente vamos a poder realizar las construcciones de los paisajes portuarios en la antigüedad. Entonces, esto es de una importancia muy grande. Entonces, ya finalmente con esto, estos son como las diferentes aproximaciones que realizamos. Estas aproximaciones, como les vengo comentando, son para realizar la interpretación y las reconstrucciones de estos paisajes portuarios, porque desde la arqueología subacuática lo que nos interesa a nosotros dar cuenta es esas relaciones, esas transformaciones y esos impactos de los seres humanos en estos espacios tan particulares que van a tener una serie de transformaciones y modificaciones y que desde las geociencias, desde la geoarqueología,
nos dan una serie de herramientas para poder interpretar y desarrollar esas diferentes fases en las cuales los seres humanos desde un principio empezaron a impactar fuertemente los ambientes acuáticos. Muchas gracias. Y ya, si si tienen alguna pregunta. Víctor, muchísimas gracias. Fue excelente su presentación. Realmente algo nuevo para nosotros. Se aplica la geología. Pues por el momento no tenemos ninguna pregunta. Fue bastante clara su presentación. Ok. Y fue un honor tenerlo como invitado. Nuevamente pues, le agradezco. Las personas que de pronto vieron el chat, hay un link donde vamos a generar algunos certificados para asistencia. Y pues quería invitarlos a la próxima presentación. Vamos a publicarla en Instagram en el transcurso de la semana. Aquí alguien está preguntando, Miguel Hernández, si se podría enviar esa presentación al correo, no sé, Víctor. Ok, me tocaría cambiar algunas imágenes, pero sí, con gusto, sí, sí. Yo les doy mi correo, si quieren lo escribo en el chat y me escriben y yo les envío la presentación. Perfecto. Listo. No, bueno, Sebastián, pues muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Listo, vale, pues. Vale, Vale. un saludo a todos. Muchas gracias. Chao. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gente, gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes. Muito obrigada, muitas graças, Vitor. Vale. Muito obrigada a todos mais uma vez. E, bom, gente, como o Sebastião falou, é isso. Logo, logo iremos postar a nossa próxima palestra e já convido a todos a estar participando. Muito obrigada mais uma vez, gente. Até a próxima. Gracias. Hasta luego. Até.